Buenos días a todos, feliz martes de agosto y aquí estamos, aunque sea agosto, al pie del cañón. ¿Cómo lo ves, Santi? ¿Qué tal estás? Muy bien, Yanire. Pues aquí seguimos, en pleno agosto, seguimos aquí con nuestros oyentes. Vamos, yo he encantado de poder continuar en esta Summer Edition que estamos realizando. Bueno, supongo que ya te habrás dado un par de baños o 3 o 4, ¿no? Por lo menos. Ya me he pegado un par de bañitos, que la verdad que con estos calores pues agradecen mucho. Sí, la verdad es que se agradecen. Bueno, evidentemente, para todos los que nos estéis escuchando, ya cada vez poco a poco vamos rompiendo la magia de estas cosas, de estos podcasts. Hoy es 16 de agosto cuando nos estéis escuchando. Yo ahora mismo estoy en Bilbao, de vuelta del Sonorama, así que probablemente seré poco humana, pero estoy por fin de vacaciones, así que es una cosa muy, muy bonita. Entonces yo me veo a mí en el 16 de agosto ya, en el día que estáis escuchando, como una persona libre y sin preocupaciones durante sus vacaciones. ¿Tú dónde vas a estar en el 16 de agosto, Santi? ¿Dónde estás ahora mismo? Pues seguramente el 16 de agosto estaré por Cantabria, Asturias también, por esa zona del Fenomenal. norte. O sea, en el norte, vamos a estar En los el dos en el norte, norte. Es que sí. cómo sabemos lo que es bueno, de verdad, claro que sí. Fenomenal. Pues bueno, aunque nosotros estemos preparando con antelación esto, porque por supuesto vosotros sois lo primero y no queremos dejaros tirados, estamos muy contentos, por supuesto, de estar aquí, de continuar con nuestra Summer Edition. Muchas gracias también por la acogida que tuvo la Summer Edition de julio, porque bueno, os gustó mucho, fue un poquito más larga y entró bien. Así que bueno, hoy venimos también con muchísimas ganas de hablar para que quede también un poquito más larga que de normal, ¿verdad, Santi? A por ello. Pues venga, vamos a meter cabecera. Si yo te contara Summer Edition, un podcast de Avanza. Bueno, pues os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy. Bueno, no os lo preguntaréis porque lo habéis leído en el título de Spotify o de lo que sea, pero bueno, es una buena manera de empezar un capítulo siempre, ¿no? Pues hoy, como ya bien habéis leído, vamos a hablar del aburrimiento. El aburrimiento es un temazo, Un ¿no crees? temazo, ¿eh? Para mí, Un a mí auténtico temazo. me parece un temazo porque creo que el aburrimiento es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Lo gestionamos mejor o peor, pero siempre está ahí y siempre en algún momento nos encontramos con él. Y además en vacaciones, aunque sea el mejor momento para descansar y para desconectar, pues muchas veces también tenemos momentos de aburrimiento, ¿no? Y eso al final muchas veces nos puede llevar a plantearnos cosas, a darle vueltas y según cómo lo gestionamos, pues nos puede venir pues realmente mal aburrirnos. Entonces, pues nos ha parecido un buen momento para hablar de esto en este momento en el que muchos de vosotros estáis de vacaciones, estáis a punto de empezarlas o ya las habéis pasado tristemente y pues probablemente os hayáis encontrado o os estaréis a punto de encontrar con situaciones así. Así que bueno, yo, Santi, he preparado, me he estado documentando y he estado un poco viendo la historia del aburrimiento y un poco lo que dicen grandes pensadores de la historia sobre. Pues vamos, deseando estoy escucharlo, porque es que además el aburrimiento ha sido un tema recurrente desde tiempos inmemoriales, porque todas las civilizaciones, ¿verdad? Han estado ahí que se aburrían, han intentado crear juegos, han intentado descubrir, desarrollaron también parte de las matemáticas. Ha sido un tema muy interesante. Sí, efectivamente. A mí me parece, vamos, ya te digo, un temazo y mucha gente ha tenido mucho que decir y todavía mucha gente tiene mucho que decir todavía, que como ahora veremos. Pero bueno, ¿de qué deriva el aburrimiento? Esto ya, pues lo primero que nos dice Wikipedia es que se deriva de la falta de cosas interesantes para ver, escuchar o hacer Ujú. tanto física o intelectualmente. Bueno, algo que ya sabemos, pero escrito de una manera un poco más bonita, ¿no? Pero bueno, es sobre todo es cuando no queremos no hacer nada, ¿vale? O sea, es cuando no queremos no hacer cosas, cuando queremos hacer, o sea, justo lo contrario, y no tenemos nada que hacer, es normalmente cuando viene el aburrimiento.
también muchas veces se describe como falta de motivación, una rutina agobiante, cuando estamos agobiados o estamos cansados de la vida, literalmente cansados de la vida, que suena muy catastrófico, pero muchas veces es así, ¿no? Porque hay muchas veces que ni siquiera, no es que estemos aburridos, que estamos en nuestra casa tirados y decimos, madre mía, me aburro como una ostra, no tengo nada que hacer, sino que estamos aburridos de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pues a lo mejor estamos en un trabajo que no nos motiva o tenemos una relación emocional o de amistad incluso con alguna persona que nos aburre por lo que está pasando. El aburrimiento se viene por muchas cosas, ¿no? Entonces, así se define el aburrimiento. Y bueno, lo que suele pasar con esto es que en muchas ocasiones el aburrimiento, para acabar con él, porque creo que es una sensación que todo ser humano odia, nos lleva a hacer acciones impulsivas o sin sentido. Incluso muchas veces aquellas que perjudican nuestros intereses porque realmente lo que queremos es pasar el rato sea como sea. Y un ejemplo súper curioso es que hay estudios sobre el comportamiento financiero que muestran que los accionistas pueden comprar o vender sin una razón objetiva simplemente porque se aburren o no tienen nada mejor que hacer. O sea, ¿qué te Ostras. parece? Esto es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, muy fuerte. Fíjate que yo, llevándolo siempre a mi terreno, ¿no? Pues es Sí. verdad que muchas veces lo había visto con el comportamiento compulsivo, tanto en adicciones al alcohol, al tabaco, a determinadas drogas, pero fíjate que también está relacionado, ¿no? De vender y comprar Sí. acciones, ¿no? De manera compulsiva. Efectivamente, luego, como comentas, el tema de adicciones al alcohol y tabaco también tenemos sobre ello, o sea, también me he documentado sobre ello y pasa mucho, pero bueno, un ejemplo muy curioso y que no es tan común de escuchar es eso, que muchas veces se toman decisiones importantes por mero aburrimiento. Entonces, bueno, entiendo, no teniendo yo mucha idea, bueno, no, ni mucha ni poca, no tengo ni la más mínima idea de temas financieros. Entiendo que a lo mejor el mundo de la bolsa muchas veces puede ser muy estresante y puede llevarte a tener que actuar muy rápido, pero entiendo que también puede ser muchas veces muy aburrido en el momento en el que está todo muy parado y no se tenga nada que hacer. Entonces entiendo que se dará en esos momentos, ¿no? En los que igual llevas una semana en la que la bolsa está tranquila. No tengo ni idea de lo que estoy hablando, ¿sabes? Pero bueno, intento entender a esos lobos de Wall Street, ¿no? Y que les pasa eso, que dicen, vamos a hacer algo porque no puedo más con el tema. No tengo ni idea. Pero bueno, son cosas que se dan con el aburrimiento, así que ojito con ello, ya no solo para tomar decisiones financieras, sino en general para caer en cosas que no queremos. Luego, además, he estado leyendo diferentes reflexiones que hacían los grandes pensadores, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos aquí a Asimov, al científico y escritor Asimov, que dice que el aburrimiento se va a convertir, bueno, se ha convertido ya realmente, en la principal enfermedad de nuestra época, hasta tener consecuencias mentales, emocionales y sociológicas. Y aquí es lo que comentabas tú, Santi, justo ahora, que él mismo, Asimov ya decía que muchas veces el aburrimiento es una de las razones principales que mueven a los jóvenes a entrar en el mundo de la droga y el alcoholismo. Y también pasa muchas veces con los niños, evidentemente, ya no entran en eso todavía, no tienen edad, pero sí que es verdad que es muchas de las razones por las que los niños se portan mal. ¿Vale? Eso es lo que decía Asimov. Luego, por otra parte, el filósofo Kierkegaard tenía la teoría de que el aburrimiento fue lo que pobló al mundo. Dios se aburría y como se aburría creó a Adán y como Dios y Adán se aburrían vino Eva. Sí, Bueno, ¿eh? sí, Que tío, por aburrimiento. Estamos en eso el es lo, mundo. eso es lo que dice Kierkegaard. Bueno, cada uno pensará sus cosas sobre Dios, no Dios, ¿no? Pero bueno, Kierkegaard decía eso y ya está, no hemos venido aquí a juzgar. Y luego, por otra parte, Como no Lacan, había tele, se aburrían, ¿no? es que claro, al final, como no había tele, se aburrían y necesitaban gente con la que esto. Y luego Eva, supongo que Eva se aburriría y dijo, también una de las cosas del aburrimiento es comer. Yo muchas veces como por aburrimiento. Pues Eva se aburría y dijo, pues voy a comer una manzana. Y mira la que lío. No Mira sé. la que lío. Supongo que todo es culpa del aburrimiento, para bien o para mal. Bueno, sobre el psicoanálisis también tenemos a Lacan, ¿vale? Que dice que la queja del aburrido es la manifestación del deseo de otra cosa.
Necesitar esa otra cosa es un signo de aburrimiento y tal como el aire que respiramos, vivimos esa dimensión en la que no se piensa lo suficiente desde el nacimiento. Bueno, Lacan, como algunos sabréis, es un intenso, ¿no? Y bueno, pues la intensidad también lo muestra en sus textos, ¿no? Pero vamos, realmente lo que dice Lacan es que es eso, que no estamos contentos con nuestra vida, nos aburrimos y necesitamos otra cosa, necesitamos buscarlo en otro lugar. Así que para él, aburrirnos es signo de que necesitamos cambios. Y luego ya para ir terminando, en la literatura, Baudelaire hablaba en Las flores del mal sobre todo del aburrimiento. Bueno, hablaba de muchas cosas, es una obra muy chula, para los que no la hayáis leído, pues muy recomendada. Y él, sobre todo en esta obra, pues tenía el aburrimiento como una de las razones principales por las que los hombres practican el mal, perdón, el mal. ¿Y por qué he dicho el mar? Pues porque él utilizaba un poco como metáfora que los marineros, cuando estaban hartos de hacer todo el rato su misma labor continuamente, al final acababan cazando albatros, simplemente por aburrimiento, porque como no sabían lo que hacer, se ponían a cazar pájaros. Era la Por única albatros. que tenían, sí, efectivamente. No tenían la culpa de nada de los albatros y los marineros, por puro aburrimiento, pues se los cargaban. Y luego decía Baudelaire, dentro de esto, pues al final, como todos los artistas, escritores también son un poco intensos, gracias a Dios, decía que la única salida a esto, al aburrimiento y por tanto al mal, era el amor o los paraísos artificiales como el vino. Era un gran Vale. pensador. Aquí ya estamos con el tema de las adicciones y con Kierkegaard, ¿no? Que estamos otra vez ahí con lo del amor otra vez, para Sí, a repoblar ver, el mundo. todo se une, todo se une. Sí que es verdad que el vino tomado de manera responsable, pues al final, bueno, ¿quién no se toma un vinito de vez en cuando? O incluso todos los fines de semana o todas las semanas. No pasa nada. No pasa nada si sabemos controlarlo con responsabilidad. Entonces, bueno, pues todo esto es un poco lo que se ha dicho. Tristemente, bueno, al final en la historia, pues muchas veces no ha habido, no hemos podido contar con alguna de los pensamientos de alguna mujer porque pues no las hemos encontrado en este sentido. Sí que más adelante os mostraremos también el punto de vista de una mujer en la época actual que cuenta cosas muy interesantes. Pero bueno, realmente lo que podemos ver de todo esto es que al final, y sobre todo trayéndolo a la actualidad, es que normalmente tenemos al aburrimiento como algo súper negativo y sobre todo en la sociedad actual en la que nos encontramos. ¿Por qué? Mm. Porque al final tenemos la imagen que aburrirse es muy malo porque lo bueno es siempre estar ocupado y ser súper productivo. Y ya no solo simplemente porque estás pasando el rato, no, siempre necesitamos sentirnos productivos y sentirnos válidos en algo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Santi? Pues sí, eso parece que es lo que nos sale de dentro también y lo que nos impulsa la sociedad, ¿no? Que tenemos que estar todo el tiempo produciendo cosas. Ujú. Efectivamente, para, sobre todo en el ámbito profesional, muchas veces, y justo ahí un poco hilado a estar en agosto y un gran número de personas que estamos de vacaciones, pues muchas veces al final, como no estamos produciendo, como no tenemos pues una gran parte de nuestro día ocupado, nos aburrimos y empezamos a sentirnos mal con nosotros mismos, ¿no? Porque al final, pues el día es muy largo, tiene 24 horas y que muchas veces, pues al final no tenemos todas las horas cubiertas y eso nos lleva a aburrirnos y a sentirnos mal. Al final tenemos una sociedad hiperocupada en la que siempre necesitamos estímulos y cada vez necesitamos más y más. Entonces, realmente no estamos acostumbrados a podernos aburrir y a podernos enfrentar a eso. ¿Y qué pasa al final cuando nos aburrimos? Que muchas veces nos enfrentamos a nosotros mismos, por así decirlo, y bueno, pues nos encontramos con disgustos, ¿no? Y con malos, con malos momentos. Y bueno, precisamente la sociedad se ha aburrido durante toda su vida, ¿no? Creo que ahora es un poco un problema más mayor, precisamente por eso, porque antes contábamos con menos cosas, se contaba con menos cosas y precisamente por eso pues no se le daba tanta importancia. Ahora ¿A cada ti vez te es más. dejaban aburrirte de pequeña, Yanire? Pues la verdad es que no te sé decir. Sí que es verdad que yo desde muy pequeña siempre he querido estar por ahí, en la calle, y no he cambiado. Siempre estoy igual. O sea, le tengo a mi chico frito porque siempre quiero hacer cosas. Y yo siempre salía a la calle, sobre todo con mi aita, con mi padre, siempre salía por ahí. Siempre salía por ahí desde muy pequeñita a dar paseos, al parque, yo qué sé, a hacer lo que fuera. Entonces, yo creo que no, la verdad, si te soy sincera, no me dejaban aburrirme, porque si no era en eso, pues me iba al cine, no sé, siempre hacía cosas.
si te soy sincera. Entonces creo que no me dejaban aburrirme, la verdad. No tengo por lo menos recuerdo de haberme aburrido durante mi infancia. ¿A ti te dejaban, Santi? Pues fíjate, mi padre también era súper activo, hacía muchísimas actividades con él también, pero es verdad que en algunos periodos, pues sí que es verdad que, pues lo típico, ¿no? Papá, me aburro, pues eso es lo de típico, ¿no? Pues cómprate un loro, o cosas de ese estilo que nos decían, y sí que es verdad que tenía como algunos periodos esos como que al principio eran de aburrimiento, pero a través de ahí, pues eso, generabas algún juego, te inventabas cualquier historia, empezabas a escribir y bueno, pues al final te lo acabas pasando bien. Sí. A ver, yo tengo que decir que sí que es verdad que no se fomentaba esa creatividad, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a casa de mi mamá, de mi abuela, vamos, antes de ir, sobre todo, no igual, íbamos todos los domingos, igual no los domingos, pero igual cuando iba algún día fuera de ese domingo típico de ir, yo siempre me pasaba por el videoclub a alquilarme un par de películas, para tener siempre como algo que hacer, ¿no? Para que la niña esté ocupada. Y Entretenida. además tenía la suerte de que cuando eres niño puedes ver las mismas películas 20.000 veces que no te vas a aburrir de ellas. Entonces, pues yo siempre me llevaba pues mis películas, mis típicas películas que siempre acertaban y bueno, pues ahí yo disfrutaba. Y luego además también pues tener un hermano mayor también hace que al final, o sea, yo he tenido la suerte de que siempre nos hemos llevado bien, no nos hemos llevado mal nunca, o sea, pues como muchos hermanos que no se pueden ni ver y que se todo el día peleando, yo he tenido la suerte de que no ha sido así, pues al final tener un hermano mayor, tener un hermano al final, pues siempre hace que tengas más cosas que hacer y estés más tiempo entretenido, ¿no? Desde aquí un saludo para Ibai, Hombre, que ha ves, es hecho que que Janire no se aburriese de pequeña. vamos, o sea, Ibai, que no sé si me escuchará, porque en fin, hay veces que igual no me escucha, pero bueno, que no se quejará, porque ya está Santi sabe su nombre sin yo haberlo mencionado, ¿eh? Así que, en fin, esto es fuerte y bonito, vamos, no se puede quejar. Bueno, ¿y tú, Santi, qué? ¿Tú con tus hermanas te entretenías? Pues sí, la verdad que nos inventábamos muchísimos juegos. Lo recuerdo como que hacíamos muchísimas actividades. Ujú. Y cuando pues a lo mejor estábamos en el pueblo, aquí en Madrid días antes de, en verano, por ejemplo, antes de irnos al pueblo, cualquier cosa, pues hacíamos muchos juegos. Nos inventábamos muchas historias, la verdad. Al final la creatividad se fomenta mucho, o sea, cuando intentamos ir por la parte buena del aburrimiento en vez de por la mala, que es drogarnos y emborracharnos, pues muchas veces cuando tiramos por esa parte de la creatividad, yo creo que es cuando salen grandes cosas y sobre todo cuando eres niño se fomenta mucho la creatividad y te puedes inventar grandes juegos, ¿no? Y puedes pasarlo muy bien, que sin saberlo tú estás un poco invirtiendo en lo que serás tú en el futuro, ¿no? Y al final muchas veces, pues muchas carreras requieren de esa creatividad que si se ha fomentado desde pequeño, pues siempre va a ser bueno, ¿no? Muy bueno, sí. Precisamente ahí realmente aquí también está un poco la forma de una nueva economía, por así decirlo, que son los pasatiempos y la industria del entretenimiento. Los pasatiempos, el primer pasatiempo fue pensado como tal por un periodista que se llamaba Arthur Wine en la segunda década del siglo XX, o sea, ya ha pasado tiempo. Y Wine realmente como vino también. sí, la verdad es que, bueno, Fíjate, wine esto con no, Y, no con I latina. Pero bueno, sí, el Arthur Wine pues no sé si porque le gustaba mucho o por qué no, pero se puso creativo e inventó el primer pasatiempo. Pero de todas formas, no fue hasta la siguiente década, o sea, tuvieron que pasar 10 años cuando se publicó el primer libro de pasatiempos. Que fíjate que se vendieron 750.000 unidades en solo una semana. Así que fíjate lo aburrida ostras, que estaba la peña. vaya números, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, al final es eso. La gente estaba muy aburrida y bueno, pues cualquier cosa pues era buena. De hecho, ahora pues eso, ya los pasatiempos están muchísimo más normalizados. Incluso se ven muchas veces hasta aburridos los pasatiempos, muchas veces, ¿no? Porque al final estamos siempre acostumbrados a ver pues los sudokus, las sopas de letras, bueno, los típicos, ¿no? Y yo incluso los veo hasta aburridos muchas veces. Mm. Ya no Bueno, al somos... final también era por la época. Hoy en día, pues al final tenemos videojuegos, plataformas como Netflix, ¿verdad? Que al Claro. final vienen un poquito a sustituir esa parte de ahí o actualizarla con las nuevas tecnologías. Pero, ostras, me ha sorprendido, 750.000 Sí, sí, con es una Arthur. barbaridad. Pero vamos, que ahora también tenemos incluso nuevos pasatiempos diarios, como puede ser el famoso Wordle, el buscar, encontrar la palabra que está oculta, que tenemos todos acceso, que para los que no lo conozcáis, simplemente cuando ponéis Word, W-O-R-D,
DLE, en internet, en Google, tendréis una palabra diaria que tendréis que ir encontrando. Y pues eso es, al fin y al cabo es un pasatiempo, pero modernizado, ¿no? Unido a la nueva tecnología y también un poco al menos tiempo que tenemos, ¿no? No podemos igual todos los días en nuestra vorágine de trabajo dedicarnos a hacer un crucigrama, pero sí que podemos encontrar la palabra oculta, por ejemplo. Pero bueno, sí que es verdad que al final Además, eso está teniendo mucho furor en Inglaterra y creo que en Avanza los viernes. en Avanza los viernes tenemos un campeonato de Wordle promovido por mí, sí. Ya que estamos, vamos a echarnos un poquito de... Y bueno, además Santi es uno de los que va primero. Yo Bien. no quiero ir contando mucho los puntos de la gente, porque a mí me gustaría que en Navidad, cuando hagamos la fiesta de Navidad, eh, pues un poco mostrar un poco el resultado y que sea un poco más factor sorpresa. Pero bueno, ahora que hemos empezado hace poquito, sí que puedo adelantar que Santi es uno de los primeros, así que muy bien. Qué bien, qué bien. Porque al final lo que permite Wordle es hacer también un Wordle personalizado, ¿no? Que eso también puede dar mucho juego a las empresas y a grupos de amigos o a lo que sea. Entonces al final nosotros elegimos, yo en este caso elijo alguna palabra que esté relacionada con nosotros, la de la semana pasada de hecho fue podcast y, y bueno, pues al final pues entre todos los compañeros, cada compañero tiene que acertar la palabra y conforme acierte antes o después pues gana más o menos puntos. Entonces bueno, pues una cosa más para pasar el rato, ¿no? Que siempre nos va a venir bien. Una cosa, lo de Wordle también influye el tiempo. No, el tiempo no influye, es Solo los intentos, ¿no? solo los intentos, efectivamente. Puedes tirarte ahí horas y horas. Yo hay veces, de hecho, que igual me lo he intentado hacer, no he podido, lo he dejado ahí abandonado y al de 3 horas he vuelto, porque es que además, realmente, si no lo consigues, te enfadas de verdad, ¿eh? O sea, a mí por lo menos me enfada y yo, vamos, si alguna vez ya no consigo, me enfado, me pongo a poner palabras que sé que no son hasta que me diga el resultado porque digo, es que no puedo, necesito saberlo. O sea, me enfado realmente, me enfado mucho. Pero bueno, volviendo un poco a nuestro tema, los pasatiempos actualizados, ¿no? Que al final pues se adaptan un poco a los nuevos tiempos. Pero ahí es donde está la industria del entretenimiento, o sea, es algo que genera millones y millones de euros y de dólares al año, ¿no? Porque la industria del entretenimiento ahora es fundamental en nuestro día a día y también, por supuesto, todo nuestro día y toda nuestra vida se organiza en torno al trabajo, pero sí que es verdad que todo nuestro tiempo libre muchas veces se organiza en torno a la industria del entretenimiento, ¿no? Bien porque vamos al cine, porque vamos al teatro, incluso porque vamos a un concierto y nos tenemos que ir a Sevilla, por ejemplo, a ver a Rosalía, como ha hecho nuestro compañero Antonio, ¿no? Que incluso precisamente por eso organizamos nuestros viajes y nuestras vacaciones, o porque nos queremos quedar en casa y hacemos un plan de pizza y de Netflix, ¿no? Todo está un poco planificado aparte de alrededor del trabajo, alrededor de combatir el aburrimiento y alrededor de hacer cosas y pasárnoslo bien y aprovechar nuestro tiempo. Y Entonces, luego, sí, sí. curioso. Sigue, Te sigue. comentaba que lo del tema este pues eso, de los videojuegos, de los pasatiempos, que ha sido, vamos, algo rompedor. Yo me quedo con ese dato de 750.000, pero ojo que no se nos olvide que ya, por ejemplo, el juego pues del ajedrez, el juego de las damas, que ya incluso lo recogía en la guerra de Troya, ¿no? Hay mosaicos ahí que en la guerra de Troya ya jugaban con ello, incluso el juego de Ur, que es el más antiguo del mundo. El juego de Ur, no lo El juego de conozco. Ur. No lo Sí, tiene conozco. diferentes nombres, pero el juego de Ur es el pues de la civilización sumeria y a la Baja Mesopotamia juegan con él en el 4500 antes de Cristo. Madre mía, Es ¿y un en qué pedazo de consiste? juego. Pues es un juego que tiene como diferentes fichas y tiene como es de madera y tiene como 5 circulitos y tienes que ir poniendo las fichitas de uno a otro. Por cierto, ya hablando de esto, es el juego uno de los más extendidos en Cabo Verde, lo que pasa es que se llama de otro nombre. No me acuerdo cómo se llama en Cabo Verde, pero es ese juego. Ajá. Pues mira, no tenía ni idea, no lo conocía, pero bueno, ya miraré al respecto. Porque sí que es verdad que ahora, además, en los últimos años, o sea, hubo una temporada muy grande en la que los juegos de mesa eran el regalo perfecto, pero es que ahora están volviendo. En los últimos años también los juegos de mesa han empezado a tener mucho protagonismo en los planes y en los regalos. Y están volviendo y se están poniendo muy de moda. De hecho, yo tengo bastantes juegos de mesa en casa y me gusta mucho jugar a ¿A ellos. cuál juegas tú, Yanire? Yo de pequeña, bueno, madre mía, de pequeña había uno que jugaba muchísimo, que era el Patitos Cuacuá, ¿vale? Que era un juego súper sencillo, pero bueno, al final para una niña, ¿no? Que había un montón de patitos alrededor, como en un río que daba vueltas y tú tenías que ir cogiendo los patitos
del mismo color, del color de tu equipo. Entonces tú tenías que levantarlos y en la parte de abajo eran de un color y tenías que encontrar eso. O sea, un juego súper súper sencillo, pero a mí me gustaba muchísimo y bueno, si me están escuchando en mi casa seguramente se estarán riendo mucho porque es que me gustaba muchísimo ese juego. Y ahora mismo, hoy en día, mi juego favorito se llama La Fallera Calavera, que es valenciano, pues al final, pues me he hecho un novio valenciano, pues al final adopto sus costumbres, ¿no? Y es un juego muy divertido, muy, 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 muy divertido. Los creadores son, bueno, una empresa muy chiquitina que se llama Zombie Paella, valenciana por supuesto, y simplemente tienes que hacerte con todos los ingredientes para hacer una paella. Y es muy divertido, te enfadas muchísimo, te enfadas una barbaridad porque al final tiene, pues puedes hacer muchas putadas a tus contrincantes, pero es súper chulo. Y además es muy gracioso porque tiene muchas cosas valencianas, muchos guiños valencianos, y en la extensión tienes el chorizo, que si tienes el chorizo encima en tu mesa, en tu tablero, no puedes ganar jamás, ¿no? Pues tiene esas cosas. Entonces, bueno, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Solo está en valenciano, pero es muy fácil de entender y es divertidísimo, lo recomiendo mucho. Pero bueno, ¿y tú qué tal, Santi? ¿A qué te gustaba jugar de pequeño y a qué juegas ahora? Pues mira, de pequeño me gustaba mucho jugar al hotel. El hotel me suena, pero yo creo que no he jugado nunca. Tenías que ir haciendo como diferentes fases de hotel, tal, era como en un tablero Ajá. y podías ir dependiendo, pues, construyendo diferentes fases. Me gustaba mucho. El ajedrez me encantaba también, era uno de los que más me han gustado y me siguen gustando a día de hoy. Y luego es que había otro, pero no me acuerdo bien exactamente del nombre. Era como una de estrategia de guerras. Yo no sé si se llamaba Imperium o cómo No se llamaban. será, el Risk no es, ¿no? El Risk. Al Risk también he jugado. Jugaba mucho con mi primo Nacho al Risk. Yo a ese no he jugado, pero yo me conozco y sé que es un juego que no me va a gustar. Hay que conocerse. ¿Y ahora, Santi, juegas a algo? Pues ahora sobre todo juego algún juego de, pues sí, en ordenador y sigo jugando, como te decía, al ajedrez. Es el que más juego, que más me gusta. Oye, el juego de listos, es un juego de listos, la verdad. Sí. Mira, hablando de ajedrez, también os recomendamos mucho la serie Gambito de Dama, que no sé si la habréis visto, es muy conocida. Sale Anna Taylor-Joy, salió hace 2 o 3 años y es muy chula. O sea, es de una ajedrecista profesional famosa bueno, que se hace, pues, que se hace muy famosa por ser realmente buena. Y es una serie muy interesante y muy, muy recomendable de ver. Para paliar el aburrimiento también muchas veces. Bueno, vamos a volver un poco, que nos hemos metido aquí a hablar de pasatiempos y se nos va un poco el tiempo también. Estamos pasando el tiempo hablando de pasatiempos y se nos va. Y bueno, pues un poco recuperando el tema del aburrimiento, sí que quería citar a una psicóloga estudiosa del aburrimiento que lleva muchísimos años estudiando lo que se llama Josefa Ros Velasco, está activa actualmente. Y bueno, ella habla de muchas cosas que pueden traer el aburrimiento, que puede traer el aburrimiento e incluso del síndrome del aburrimiento crónico, que lo has comentado así un poco por encima tú antes, Santi, que es algo que, pues eso, cuando nos aburrimos continuamente y estamos todo el día aburridos, que eso es algo que puede derivar en cosas graves como puede ser incluso la depresión. Ujú. El aburrimiento, además, puede traer diferentes patologías, como ya comentábamos, la depresión, pero luego, además, también con las personas que padecen ansiedad y con las que sufren estrés, también el aburrimiento les puede aumentar un poco esa ansiedad y ese estrés que acostumbran a padecer, ¿no? Porque al final, pues, se agobian mucho más. Incluso también se pueden traer con trastornos de la conducta, como pueden ser trastornos alimenticios, como comentábamos también, ¿no? Que muchas veces comer en exceso se hace por aburrimiento, porque estás aburridísimo en casa un día por la tarde y dices, jo, ¿qué hago? Pues me voy a comer unos donetes. Y eso pasa y me ha pasado y nos habrá pasado a muchísima gente, ¿no? Y luego incluso, pues, trastornos relacionados con el sueño, porque te aburres y te echas una siesta cuando no tienes sueño y duermes a deshoras por combatir el aburrimiento. El aburrimiento puede ser muy negativo y nos puede traer muchas cosas malas. Incluso la expresión morirse de aburrimiento es real.
bueno, a ver, es real, es real entre comillas, ¿no? Pero ha pasado y bueno, se supone que George Sanders, también conocido como el Dandy de Castelldefels, que a Santi Ostras, le ha ese nombre me encanta, ¿eh? sabía que te iba a gustar, el Dandy de Castelldefels, pues mucho dandy, mucho lo que tú quieras, pero se murió de aburrimiento, porque según cuentan dejó una nota en la que decía, me marcho porque estoy aburrido. Evidentemente no se murió de aburrimiento de que no podía más y se murió, sino que parece ser que se quitó la vida. Que evidentemente también pues esa decisión probablemente estaría derivada de una depresión, ¿no? Pero bueno, existen historias de gente que se muere de aburrimiento, por así decirlo. Entonces, bueno, estas son todas las cosas negativas que puede traer el aburrimiento. También se dan en muchísimas más situaciones, muchas veces en centros de la tercera edad, incluso en las cárceles, ¿no? Porque la cárcel al final también una de las finalidades es que la gente se aburra porque es doloroso y estás en un lugar en el que se espera que pases mucho tiempo y que estés aburrido, ¿no? Pero vamos a intentar ver las partes positivas del aburrimiento, como hemos hablado antes, de fomentar la creatividad y de cómo combatir el aburrimiento cuando no encontramos esas partes positivas. Y por supuesto, para eso tenemos a nuestro maravilloso Santiago Antón, que nos va a contar muchísimas cosas. Así que adelante, Santi. Pues bueno, sí, muy importante esa diferenciación que has hecho de que el aburrimiento es relevante siempre que se mantenga por mucho tiempo o que tienda a intensificarse, ¿no? O que a lo mejor vaya asociada a otras patologías. Pero en principio el aburrimiento podría ser algo muy positivo. Por ejemplo, si tenemos aburrimiento en el trabajo, eso es una señal directamente para que hagamos algún cambio. Entonces, ahí tenemos que identificar cuáles son las causas de ese estado y cómo podemos actuar sobre ellas. De hecho, el aburrimiento también bien entendido, lo que puede hacer es que fomentemos muchísimo la creatividad. Como decía antes, por ejemplo, que estaba jugando de pequeño y te inventabas juegos, etcétera. Eso es muy importante. Claro, es que efectivamente es lo que comentábamos, ¿no? Pues muchas veces también la manera de afrontarlo es crucial, porque muchas veces dices, me aburro y no puedo, no tengo fuerzas, no quiero hacer nada, pero hay muchas veces que dices, me aburro, voy a ver si escribo algo, o voy a ver si encuentro alguna manera de pasar el rato. Y te pueden salir cosas muy chulas, incluso seguro que las mejores obras, o bueno, o unas obras maestras, muchas veces seguro que han empezado porque el autor o la autora estaba aburrido. Eso es, porque tenemos que plantearnos, ¿es bueno aburrirse en ese sentido? ¿Hay personas que se aburren más que otras? ¿O hay beneficios de no hacer nada? Pues sí. Y además no somos la única especie animal que se aburre, sino que hay otras especies que se aburren. Con lo cual, eso nos lleva a la pregunta de, ¿tiene algo de funcional al igual que las emociones el aburrimiento? Y sí, pues claro que sí, porque es un efecto motivador. Nadie realiza algo diferente sin que haya un estímulo a lo mejor que fomente esa curiosidad. Y en ese sentido, pues el aburrirnos, el estar hastiados, es un motor Ujú. para fomentar el ingenio. Qué chulo, me parece súper guay lo que dices. Yo me estaba acordando de, como cuando he dicho lo del mundo animal, de mi gata, porque mi gata se aburre mucho, muchas veces. Otras veces igual está más entretenida por algo, pero hay temporadas en las que está aburrida como una ostra que no sabe lo que hacer. Se parece a la dueña. No, hombre, No. yo encuentro maneras de pasar el rato. Si no me abro un vino. Pero bueno, que sí que al final, bueno, y como buena gata es súper curiosa, ¿no? Entonces, en cuanto trae algo nuevo en casa o algo un poquito diferente, se pone ahí a mirar, a olisquear, a meterse, a tocar como una loca, ¿no? Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Pues una manera de paliar el aburrimiento que tienen los gatos y seguramente millones de animales. Mm. Pero sí, al final lo que vamos a ir a la parte buena, que puede traer cosas muy buenas e incluso tomar decisiones de realizar cambios en nuestra vida, ¿no? Mm. De hecho, por ejemplo, mira, Peter Tuhey, que es un profesor de la Universidad de Calgary en Canadá, Ujú. él argumenta que el aburrimiento nos puede proteger de situaciones que son socialmente infecciosas. Ojo, socialmente infecciosas. Entonces, que vivir ese aburrimiento puede llevarnos a evitar aquellas cosas, aquellas situaciones que nos están haciendo sentir mal. Igual que hay otras emociones que, por ejemplo, nos ayudan a evitar peligros reales, como puede ser el asco, como puede ser el miedo, ¿no? Ujú. Me sorprende eso que acabas de decir de situaciones infecciosas, porque igual muchas veces tiendes a pensar que como te aburres, dices que sí a cualquier plan, ¿no? Para pasar el aburrimiento. Pues voy a quedar con esta persona que me da un poco de pereza porque, bueno, pues porque no tengo otra cosa que hacer. Y eso es una situación socialmente infecciosa en realidad. Eso es. Y luego, tú fíjate, toda esta idea luego al final pues caló muchísimo dentro de
pues del mundo científico, por así decirlo, y entonces Thomas Goetz recoge esto a través de la Universidad de Constanza y dice que nosotros reaccionamos, los seres humanos reaccionamos de 5 maneras diferentes, ¿no? Que puede ser la indiferencia, calibrando, buscar, también podemos hacer de forma reactiva o con apatía. Y nos comenta que la forma más dañina de todas es la reactividad, porque con La ella reactividad. O sí, sea, porque reaccionas. reaccionar, eso, Vale. buscando, por ejemplo, desesperadamente conectarse a la tablet, conectar con personas, hacer determinados planes para evitar estar aburridos. Eso, o sea, con personas con las que realmente, originalmente a lo mejor no quedarías o buscarías otra manera de no quedar con ellos, quedas porque te aburres y porque no tienes otra cosa que hacer, Porque te ¿no? aburres, eso es. Y entonces nos dice que, sin embargo, en contraposición, la más positiva sería a veces la indiferencia, fíjate, ser conscientes de eso, pero tampoco actuar ahí impulsivamente, porque de esa manera consigue que las personas estemos más en calma y tengamos más relajación mientras dura ese estado de aburrimiento. Ujú. Sobre todo, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Bueno, yo también como experta en estos ámbitos. No, sí que es verdad, ¿no? Al final, joe, es que es totalmente imposible estar continuamente ocupado o entretenido, ya no ocupado en cosas importantes, sino entretenido haciendo cualquier otra cosa, porque es que es imposible, porque, pues por eso, porque el día tiene muchísimas horas y no pasa nada por aburrirse y incluso muchas veces relacionamos, o sea, el aburrirse incluso muchas veces es porque decidimos descansar, ¿no? Igual tenemos una Ujú. semana larguísima de trabajo, de hacer millones de cosas, de el viernes y el sábado hemos hecho un plan y luego llega el domingo y no tenemos nada que hacer, pues igual muchas veces en vez de tratarlo como me voy a aburrir o me estoy aburriendo porque no tengo nada que hacer, no es mejor pensar, pues llevo 6 días que no he parado para nada, voy a aprovechar este domingo que no tengo plan con nadie para cuidarme, para descansar, para estar tranquilamente, para aprovechar el tiempo conmigo mismo o con mi pareja y para descansar al fin y al cabo, ¿no? Es un poco eso, el también sacarle cosas buenas a no tener cosas que hacer. Eso es. Ujú. Es interesante y es algo que nos tendríamos que aplicar muchos, porque hay muchas veces que buscamos desesperadamente cosas para combatir eso. Claro. Vamos, si te parece, mira, las causas principales sobre todo del aburrimiento, porque luego vamos a ver qué opciones podemos tener para convivir o llevar ese aburrimiento, ¿no? Pero las Ujú. causas que son importantes, antes decíamos que tenemos que ver cuáles son las causas. Pues causas del aburrimiento puede ser una excesiva rutina, ¿verdad? A quien no le ha pasado que a lo mejor el mismo trabajo, hacer lo mismo, ¿verdad? Sí, Acaba haciendo todas esas mismas acciones, pues nos acaba aburridísimo, aburriendo, ¿verdad? claro. Mm. Y Ta- más causas. Sí. Otras veces puede ser pues rechazar o estar en desacuerdo con algunas de las políticas que toma nuestra empresa. Nos lleva como a ese rechazo o esa desidia y eso al final nos lleva como a un aburrimiento. Claro, o sea, si no estamos contentos, ¿no? Con las decisiones que se toman, tanto pues, por el Departamento de Recursos Humanos o por dirección, nos lleva a estar mal en un sitio donde podríamos estar bien, realmente, ¿no? Y donde podríamos desempeñar nuestro trabajo de una manera mucho más positiva. Al igual que, por ejemplo, eso, lo de los horarios, la distribución de las pausas, la carga laboral, incluso la propia actividad que a lo mejor no nos acaba gustando o que es demasiado repetitiva. Ya. No, pero sí que es verdad que lo que comentas, ¿no? Muchas veces igual no tenemos nuestro trabajo ideal o no tenemos, no estamos haciendo en ese momento la actividad que más nos emocione, pero si tenemos una flexibilidad como de poder teletrabajar, poder entrar y salir, o sea, poder fijar un poco nuestros horarios, pues un poco ser nosotros dueños de nuestro tiempo y de nuestros horarios, a lo mejor sí que te hace que esa tarea la veas de una manera menos aburrida. Muchísimo menos y además encuentras como el momento oportuno muchas veces. Claro, claro, decir, bueno, mira, no es lo más divertido que tengo que hacer en este mundo, pero me viene bien hacerlo mañana de tal hora a tal hora, porque además después, pues, me estoy teletrabajando y o sea, lo ves de manera diferente, ¿no? Que si tienes que estar 100% con un horario establecido en un sitio continuamente, con todo autoimpuesto por tu empresa, no por ti mismo. Mm. Sí, me Correcto. gusta, me gusta. Al Mm. final, o sea, todo tiene relación con la empresa y con el ámbito laboral. Cómo lo hilas, Siempre lo Santi? intentamos hilar ahí, pero lo hilamos a todos los ámbitos de la vida, pero es verdad que muchas veces lo llevamos también para que lo podamos utilizar, pues sobre todo en nuestro ámbito más profesional. Efectivamente, todo está relacionado. Continúa, Santi.
Y luego vamos a ver, por ejemplo, cómo lo podemos solucionar si tenemos ese aburrimiento, ¿no? Que ya lo hemos ido como desgranando un poquito. Pues sobre todo, tema de pasatiempos que ya los hemos comentado, videojuegos, series, escribir determinadas cosas. Entonces, no Ujú, cerrarnos a ninguna alternativa. Y, ujú. por ejemplo, las actividades creativas también son una buena opción, porque aprendemos nuevas capacidades de superarnos, yo qué sé, pues pintar, escribir, tocar un libro, hacer manualidades, todas esas formas funcionan muy bien. Tocar un libro, hay que no leerlo. Oye, perdón, leer un libro o tocar un instrumento, tocarlo. Lo acariciamos por encima. Y dices, ay, qué tacto más bueno, y puedes ir mirando pues cómo diferentes editoriales tienen diferentes tactos. Oye, que también puede ser el gramaje del Del papel. papel Oye, tiene su cosa también, pues tiene su seguramente cosa. para un editor o para alguien del mundillo probablemente sea un pasatiempo bastante chulo, ¿eh? No, tampoco vamos a criticarlo. Habrá de todo, Yanni. Habrá de todo. Pero sí, sí que es verdad que hay muchas veces igual que tenemos ahí un hobby oculto que podemos descubrir por puro aburrimiento, ¿no? Mm. Así que bueno, desde aquí sí que os animamos a eso, a descubrir vuestros hobbies ocultos, que seguro que tenéis muchos y seguro que podéis encontrar ahí un nuevo talento y una nueva manera de pasar el rato. Por supuesto, escuchar podcast también es una manera muy chula de pasar el tiempo, porque muchas veces escuchamos podcast en el camino al trabajo, mientras hacemos alguna cosa y probablemente nos perdamos cosas interesantes que se dicen porque no estamos 100% a escucharlo. Entonces, no estar haciendo nada más que escucharlo seguramente nos pueda traer cosas interesantes y cosas que habíamos pasado por alto. Y por supuesto, formarnos. Formarse siempre es bien, Siempre ¿verdad, es Santi? bueno. Ujú. Formarse siempre es bueno. Formarse para mejorar nuestro ámbito profesional, pero también formarse en habilidades, en soft skills, ¿no? En comunicación. O sea, tampoco tiene por qué ser cosas muy intensas. Tampoco te digo que te hagas un cursillo de Excel porque estés aburrido, que también está fenomenal, ¿eh? Pero a lo mejor también pues maneras de relacionarse con la gente, capacidades diferentes, también pueden estar muy bien y son como cosas mucho más llevaderas que sí que incluso en verano nos pueden ayudar mucho, ¿verdad? Mm. Incluso ahora en verano también, pues el deporte y sobre todo deportes acuáticos. Ahora aprovechando que estamos en verano, ¿verdad? Sí, porque bueno, no recomiendo a nadie ahora mismo Claro. ponerse a correr a las 3 de la tarde en plena ciudad, porque no es buena idea, pero sí que es verdad que bueno, pues hacer buceo, submarinismo o incluso directamente largos en la piscina, que todos, aunque no estamos cerca de la playa, seguro que tenemos alguna piscina municipal cerca, siempre va a estar bien. Ujú. Sí, la verdad es que sí. Oye, Otra de las pues cosas que tendríamos que evitar, fíjate, como consejo, es alejarnos de la sobreestimulación. Porque es verdad que la multitarea nos sirve mucho en el mundo tecnológico, ¿no? Que es lo que hoy ujú. en día predomina, pero tampoco es excesivamente para el cerebro humano. Entonces, deberíamos de intentar hacer una sola tarea. Es que es verdad Claro. que se supone, de hecho hace poco en un webinar que dimos con uno de nuestros formadores, que lo tenéis en YouTube, ¿vale? En el YouTube de Ujú. Avanza, nuestro formador José Morgado dio un webinar súper interesante porque además fue solo de preguntas y respuestas. O sea, él no es que diese una presentación y estuviese basándose en la presentación, sino que la gente le preguntaba y él respondía. Y se le preguntó sobre el multitasking. Y él dijo que para él el multitasking no existía. Y me parece muy interesante también eso, ¿no? Que Qué muchas chulo. veces al final estamos siempre diciendo, venga, voy a hacer esto mientras hago esto a la vez, mientras hago esto, mientras hago lo otro. Y para él, que es un experto, que sabe de lo que habla, al contrario que yo, decía, a mí me gusta citar a gente, porque al final transmito conocimiento de otras personas que hay cosas que pueden interesar. Luego ya hablo del endomarketing y ya me vengo arriba, porque es lo mío. Pero bueno, lo que quería decir es eso, que según él, según José Morgado, el multitasking no existía. Y eso también es interesante, ¿no? Que también unido al aburrimiento, el intentar paliar el aburrimiento haciendo 20 cosas a la vez no tiene ningún sentido, porque no estás haciendo nada productivo y no estás haciendo nada 100% bien, ¿no? Mm. Y a veces también, pues como a raíz de eso que decía José Morgado, que desde aquí un saludo para él, Un saludo, por supuesto, José. pues también no hacer directamente nada. Estar quietos pensando simplemente en lo que está sucediendo y sin más, que no le demos vuelta, que nos
estemos tranquilos, podemos ver una puesta de sol directamente, estar tumbados en el sofá sin hacer nada y, ojo, que no pasa nada, ¿eh? Que lo hacemos súper bien. Que no pasa nada, que efectivamente que hay que aprovechar el tiempo y disfrutar del tiempo, pero tampoco pasa nada por de vez en cuando relajarnos y estar con nosotros, que también es interesante escucharnos y saber cómo estamos. Ujú. Pues oye, Santi, una vez más nos ponemos a hablar, pues eso, una conversación de terraza como fue la otra vez, y muy interesante, ¿no? Ya llevamos 45 minutillos que Pues se me ha no pasado hemos volado. parado, no hemos parado de rajar, no hemos parado de rajar. No nos hemos aburrido. No nos hemos aburrido y bueno, yo estaría aquí, bueno, yo creo que ahora vamos a despedirnos y vamos a seguir hablando un rato más porque es muy interesante esto de lo que estamos hablando y tenemos muchas más cosas de las que rajar tú y yo. Pues Así a por ello. que, así que bueno, como siempre, muchísimas gracias. Esperemos que os hayamos acompañado en este martes de agosto. Esperemos que estéis disfrutando de vuestras vacaciones o lo hayáis hecho o estéis a punto de hacerlo. Y estamos encantados de acompañaros siempre. Esperemos que hayáis podido disfrutar de este podcast y que hayáis podido escucharlo 100% para sacar jugo a todo lo que nos ha contado Santi y a todas nuestras recomendaciones. Y por supuesto, os esperamos en todas nuestras redes sociales. Seguidnos en Instagram, si yo te contara podcast, que hemos estado trabajando duramente este verano para que esté bonito, así que hacedle caso que cada vez vamos a estar más activos. Seguidnos también, por supuesto, en Avanza con 2 tetas en LinkedIn y información@avanza.es. Y también estamos en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y bueno, estamos aquí para vosotros siempre. Santi, un abrazo muy grande, nos vemos Un en abrazo, Janina. septiembre y hasta pronto. Hasta pronto.